Mandan. Bueno, mis hermanos y compañeros de trabajo, reciban un cordial saludo en esta noche en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, saber de que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Dios nos ha sustentado, nos ha guardado, nos ha permitido llegar en esta noche, estar aquí delante de su presencia y bueno, tener esta parte tan importante que es el alimento espiritual acerca de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, saludando de una forma muy especial a los señores jueces que están aquí conectados, aquellos soldados, compañeros de policía también. Quiero presentarme, yo soy el subintendente Alexander Murillo. Quiero de pronto presentarme porque soy nuevo acá en este distrito, pues estoy recién trasladado. Y bueno, como decía nuestra hermana Nubia, que allá todavía pertenezco al distrito 13, pues vengo de allá del distrito 13. Y gracias a Dios, pues por la misericordia y la gracia de Dios estamos acá laborando en el municipio acá de Aguachica. Y bueno, estamos acá para servirle al Señor y bueno, vamos con toda. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la palabra de Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios, Evangelio según Marcos, capítulo 1. Vamos a leer verso 14 y verso 15. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, que a la letra dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Quiero con la ayuda del Señor en esta noche titular bajo el tema acerca del plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? Quiero resumirlo porque realmente este tema del plan de salvación es bastante importante y bastante extenso, pero quiero de pronto en estos minutos que el Señor me permite y a los compañeros que están escuchando, que de una u otra forma han escuchado el Evangelio, de pronto esto va a ser un recorderis de pronto aquello que de pronto se les ha hablado, pero bueno, la palabra del Señor no volverá a él vacía, sino que él hará conforme la ha enviado, y créame que esta noche no va a ser la excepción. Entonces, quiero hablarles acerca de este paso a paso, acerca de este plan de salvación. Como primer punto, de pronto nosotros podemos escuchar de que en muchas ocasiones hemos escuchado la predicación de la palabra por una y otra vez. O sea, estamos, mejor dicho, inundados de mucha palabra, pero tristemente hay muchos que de pronto hacen caso omiso a la voz de Dios. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios siempre se hace sentir, Él siempre se hace escuchar a través de su palabra. Y créame, compañeros, hermanos y amigos, de que Dios tiene un plan, así como lo ha tenido con cada uno de los que ya de una u otra forma le hemos entregado la vida al Señor, y es ese plan de salvación. Ese plan de salvación, como primera medida, nosotros debemos de saber, y el apóstol Pablo lo tenía claro, y por eso lo dice allá en Romanos capítulo 10 verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Es decir, nosotros necesitamos, para poder creer en Dios, para nosotros poder conocer a Dios, necesitamos nosotros oír la voz de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos está dando en su carta a los romanos, allá en el capítulo 10, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, nosotros no podríamos tener fe si nosotros no oímos de la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, y cómo oímos la palabra de Dios, pues a través de las escrituras. Entonces, como primera medida, nosotros para poder tener esa fe cimentada en Dios, necesitamos nosotros
obviamente, primero oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, entonces ahí es donde nosotros se acrecenta nuestra fe. Nosotros decimos, oiga, o sea que sí existe un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, que creó el universo, porque esto no se generó de la nada. Científicos hablan de que esto fue origen del Big Bang, otras filosofías hablan de que somos descendencia del mono, y en fin, podríamos hablar de todo eso, lo que habla la filosofía, la ciencia, pero lo más importante es que nosotros tenemos claro y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, nosotros debemos de saber de que Él es veraz, Él no miente. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a oír la voz de Dios, empezamos nosotros a escuchar ese amor con el que Él nos llama, ese amor con el que Él nos está a nosotros advirtiendo de muchas cosas. De pronto muchos que han escuchado la palabra, de pronto no han cedido, no han entregado su vida al Señor por el que dirán, no, es que si dicen que de pronto me vuelvo yo evangélico, uy, no, que ir a mis vecinos, uy, no, que ir a mi familia, uy, no, qué vergüenza, qué pena. Pero sabe que, mire, el Señor Jesús no se avergonzaba y fue tanto así que mire que el evangelista Marcos, acá donde nosotros acabamos de leer, dice que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, o sea, estamos ya prácticamente, el tiempo es corto. Y eso lo dijo él hace más de 2000 años, en el tiempo de nosotros. Y mire que si en ese tiempo él decía que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado y se estaba predicando, él dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es decir, si hace 2000 años se estaba predicando de que era necesario acercarnos a Dios, arrepentirnos y creer en este Evangelio, es porque es algo serio. Y si lo dijo el mismo Señor Jesús, es porque realmente tenemos que prestarle la importancia que ello requiere. Entonces, por eso necesitamos nosotros oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios para nosotros poder seguir. O sea, ese sería como el primer paso. Ese segundo paso que nosotros después de que oímos la palabra de Dios, ahí es donde nosotros como ya alimentamos esa fe, entonces nosotros empezamos a creer. Resulta que el evangelista de Juan, el capítulo 3, el versículo 16 al 18 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y escuche esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree no dice que va a ser condenado, sino que dice ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar y a escudriñar la escritura, empezamos nosotros a mirar que el Señor nos habla de una forma muy clara. Mire que de tal manera, o sea, es una manera inmensa, inmensa, mejor dicho, no podríamos describir ese amor tan grande, tan infinito que Dios tuvo para con nosotros, que mire que Él vino y dio su vida, dice, para que todo aquel que en Él cree, es decir, necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Mire que este plan de salvación es secuencial. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no hace todo a medias. Dios es un Dios de orden. Entonces, por eso Él primero nos permite que tengamos los cinco sentidos bien puestos. Inclusive el Evangelio está llegando para los que no sabían. Está llegando inclusive para la población sordo y muda. Está llegando todavía inclusive por el mensaje a través de señas y hay personas que están limitadas que no tienen, que no pueden escuchar, no pueden ver, pero sin embargo está llegando el evangelio a través de las señas y ellos están creyendo en este Dios maravilloso y poderoso que ustedes y yo conocemos. Entonces, mire lo importante, cómo se está extendiendo esto lo de la predicación del evangelio y que Dios está salvando a muchas personas, pero obviamente los que se quieran dejar salvar por él. ¿Saben por qué? Porque Dios es todo un caballero, porque Dios no obliga absolutamente a nadie a que crea en Él. Por eso Él dice, para que todo aquel que en Él cree, porque Él no está obligando a nadie. Si yo creo
y yo lo acepto a Él en mi vida, listo, ahí voy a tener mi beneficio, voy a tener mi bienaventuranza, porque Dios tiene promesas para nosotros. Pero dice que el que no cree, dice que ya ha sido condenado, es decir, nosotros Dios nos está librando de la condenación eterna, porque hay una salvación, pero también hay una condenación. Entonces, de pronto a veces hay personas que dicen, no, pero es que no hacen sino meterle miedo a la gente. No, no es meterle miedo, porque créame que el evangelio no, esto no es una película de terror, ni mucho menos. Esto simple y sencillamente la palabra de Dios, que Dios nos está advirtiendo del mal que vendrá a futuro, pero también nos está advirtiendo y nos está asegurando un futuro glorioso en la presencia de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos entender de que Dios tiene ese plan de salvación para todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios para todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, para todos, Él nos tiene, nos ama por igual. Entonces, por eso Él da su palabra. Entonces, es ese primer paso que nosotros hacemos, oímos su palabra. El segundo paso que nosotros, después de oír esa palabra, que acrecentamos nuestra fe, entonces empezamos a creer en la palabra de Él. Y sabe que el apóstol Pablo allá, Lucas allá en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el versículo 30 al 31, mire lo que dice la palabra de Dios. Hay una historia muy significativa y es acerca del carcelero de Filipos. Y resulta que él allá iba a hacer iba a atentar contra su vida, y sin embargo, mire que el apóstol allá y Silas, el apóstol Pablo y Silas le dicen, no, no, espere, detente, que aquí estamos. Y sin embargo, este hombre, temblando, llega ya, cuando vemos al versículo 30 y 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 16, dice la palabra de Dios, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire lo que dijo el carcelero de Filipo. Tuvo temor porque él vivió una experiencia en Dios ahí. Mira que habían unos hombres de Dios ahí, donde él pensó, ese carcelero pensó que se habían volado todos los presos. Y sin embargo tuvo temor porque sabía cómo era el castigo de cruel con los romanos. Los romanos castigaban de una forma cruel y peor si era uno de los que estaban allá encarcelados y se volaban, ahí la llevaba el centinela. Pero sin embargo, mire que este centurión romano, este tuvo miedo, y entonces él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la respuesta en el versículo 31 nos hizo esperar. Y el apóstol le dijo, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero de pronto aclarar algo. Cuando dice la palabra de Dios aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no quiere decir de que porque yo soy cristiano, si yo me entregué mi vida al Señor, pero mi esposa no se ha entregado al Señor, entonces por mí ella ya es salva porque yo ya creí, no. Porque recordemos de que la palabra del Señor, el Señor tiene hijos, el Señor tiene hijos. Y por ende yo me convierto en hijo es que cuando yo creo y entrego mi vida al Señor. Entonces, esa promesa se da es cuando ven ese testimonio de Dios en mí y cuando yo empiezo a actuar y a obrar las obras y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, ese testimonio hace de que los hijos míos, de que mi esposa, de que mi mamá, de que todos los que están en mi casa, de mi familia, vean ese testimonio de vida y que Dios ha hecho en la vida de una persona pecadora y que hay una transformación en él y dice, oiga, esto es algo grande porque es que, hombre, el hombre no puede hacer nada por el hombre, lo que no haga Dios por el hombre, no lo puede hacer absolutamente nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso nosotros debemos de tener claro de que Dios es el que transforma el corazón, el que convierte el alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso es que cuando este testimonio de este hombre llegó a los suyos, ellos llegaron también a los pies del Señor porque también creyeron al testimonio, a la palabra de este hombre. Por eso ahí es donde se cumple y serás salvo tú y tu casa. Mis hijos, yo no voy a pretender de que mis hijos se salven porque yo soy cristiano, no, yo tengo que enseñarles el temor de Dios y tengo que enseñarles también a ellos el camino de salvación, porque para ellos también es la promesa. Entonces, ellos, Dios no tiene nietos,
Dios tiene hijos. Entonces, por eso nosotros debemos de convertirnos en hijos, debemos de aceptarlo a Él. Por eso necesitamos creer en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa creencia en mí me hace dar ese tercer paso, y ese tercer paso es el paso de arrepentimiento. Es decir, cuando yo ya oigo, yo ya creo, yo ya entiendo cuál es mi condición delante de la presencia de Dios, yo tengo que arrepentirme de ese pecado que he cometido delante de Él. Entonces, ¿sabe que la palabra del Señor dice en San Lucas capítulo 13? Quiero leerles la versión de TLA, de lenguaje, de traducción lenguaje actual. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 13. Por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado a matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo: ¿creen ustedes que esos hombres que murieron, porque murieron, creen que eran más malos que los demás habitantes de Galilea? Dice, de ninguna manera. Si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando les vino encima la torre que los derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso pasó porque eran más malos que los otros habitantes de Jerusalén? En ninguna manera. Si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. ¿A qué refiere este texto? Simple y sencillamente, mis queridos compañeros, hermanos, amigos, este testimonio, más bien este relato que habla Lucas capítulo 13, está hablando prácticamente a aquellas personas que les gusta justificarse. A veces nosotros, aquellos que quieren de pronto como clasificar el pecado, y el pecado es pecado. El mismo que dijo no matarás, también dijo no mentirás. Es lo mismo si yo mato, a lo mismo que si yo miento. Y de pronto alguien dirá, oiga, uy, no, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿usted cómo va a ocurrir que si yo mato a una persona y entonces si yo digo una mentirita piadosa, entonces eso va a ser igual? Sí, señor, quiero decirles que sí es así. ¿Por qué? Porque el mismo que dijo no matarás, también dijo no mentirás. Y por eso nosotros no podemos clasificar porque entonces aquel que hubo una mentira, entonces también está condenado aquel que mató 30, 40. Sí, también lo mismo, pero él dice, si ustedes no obedecen a Dios ni cambian su manera de vivir, también van a morir. Es decir, en otras palabras, si no se arrepienten de toda su maldad, entonces también van a perecer. Aquí estamos hablando de una muerte espiritual. Aquí estamos hablando de una muerte espiritual. Entonces, por eso necesitamos nosotros arreglar nuestra vida con Dios. Nosotros no podemos esperar o decir, porque he escuchado inclusive más de un compañero que a veces llega y dice, no, pero es que yo no, yo si yo hago buenas obras, yo soy yo soy buena en mi casa, yo trato bien a mi esposa, yo soy buen padre, yo le colaboro a mi mamá y está bien todo eso. Créame que si hace todo eso, lo felicito porque todo eso está muy bien, pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios y nos arrepintamos con un corazón contrito y humillado, porque al corazón contrito y humillado no lo va a despreciar Dios. Cuando nosotros reconocemos y un arrepentimiento genuino es que quiere decir de que yo no voy a volver a hacer lo que antes hacía mal y que afecta, o más bien que yo de pronto ofendí a Dios con mis hechos. Entonces, por eso necesitamos un arrepentimiento genuino delante de la presencia del Señor. Y sabe que la palabra del Señor nos habla allá en Hechos capítulo 3 verso 19. Mire el consejo que da el apóstol acá diciendo, el apóstol Pablo dice, así que arrepentíos y convertíos. Mire que está hablando ya de una conversión. No solamente me arrepiento, sino que también tengo que convertirme a Dios. Si yo antes no andaba, cuando andaba sin Dios en el mundo y sin esperanza, ahora que estoy en Dios, ya arrepentido, ya convertido, me convertí al Evangelio, entonces dice que para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, dice la palabra del Señor que no solamente Él nos borra los pecados, sino que también hay un refrigerio para nuestra alma. Nos sentimos salvos, sentimos que ya como ese peso de pecado, como que ya no va más con nosotros y ya andamos livianitos. ¿Sabe por qué? Porque ya ese peso de pecado lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos nosotros entender este paso a paso para nosotros poder llegar y tener claro este plan de salvación. Entonces oímos la palabra de Dios, creemos a la palabra de Dios, pero después de eso nos arrepentimos de todos nuestros pecados, entonces, y después de eso confesamos. Viene una parte muy importante, es que necesitamos nosotros confesarnos. Y cuando hablo de confesión, no estoy hablando de que usted se confiese delante de otro hombre, no, señor. Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué dice Mateo? Mateo capítulo 10, verso 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, nosotros necesitamos confesar a Él en reconocimiento. Necesitamos nosotros tener el nombre del Señor Jesús en nuestras vidas para que nosotros podamos poder testificar de esta obra maravillosa que el Señor hace en la vida del hombre. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y escucha esto, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, compañeros, mire, esto lo de la obra del Señor, lo del plan de salvación es algo grande, algo tan maravilloso que realmente va una cosa de la mano de otra. Nosotros no podemos decir de que somos cristianos, pero resulta de que, o de pronto creemos cristianos, pero no confesar al Señor en nuestras vidas, y mucho menos creer, no decir no creer en Él, porque cómo no vamos nosotros a creer en el autor de la vida. ¿Cómo no vamos nosotros a creer al que derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros? Entonces, debemos nosotros de confesar con nuestra boca que el Señor Jesús es el Señor. Y debemos de creer en nuestro corazón de que Dios le levantó de los muertos para que sea la hora completa para poder ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mire que es algo muy importante. Después de que yo ya lo confieso, después de que yo ya lo reconozco en mi vida como mi único y suficiente Salvador, entonces, mire que todo esto nos va llevando paso a paso a otra obediencia que es el bautismo. Sabe que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el verso 38 y 39, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, escuche esto, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para los que están lejos, y para cuantos el Señor llamare. Y en esta noche Dios te está llamando. Dios te está diciendo que para usted también es la salvación, para usted también. Dios también quiere salvarlo, también quiere glorificarse en usted, también quiere perdonarlo, y no solamente perdonarlo, sino también llenarlo con el poder del Espíritu Santo para que usted también testifique y sea un ejemplo vivo, no solamente en su casa, sino también donde usted se mueva, con sus compañeros, allá en el trabajo, en el colegio, donde usted esté en la universidad, en todas partes. Dios va a ser usted un testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en la vida suya. Por eso, la palabra nos sigue diciendo en Hechos capítulo 22, verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, invocando su nombre. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos en esta noche ese plan de salvación, lo que Dios ha querido y ha tenido para con la humanidad. Saber de que Dios se sigue predicando la palabra de Dios,
se sigue predicando milagros, que Dios sigue haciendo milagros, prodigios, pero más que un milagro, el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida suya es la salvación, porque eso es una obra grande, es una salvación realmente que no podemos despreciar. Y esto, ¿sabe qué es lo más bonito? Lo que nos gusta a nosotros los servidores públicos, todo gratis, gratis, porque no nos gusta que nos cueste nada, ya esto Dios lo pagó hace rato. Y entonces, qué bueno y qué delicioso es saber de que nosotros no tenemos que tener absolutamente poner un peso para nuestra salvación. Solamente es necesario que nosotros oigamos la palabra de Dios, creamos a la palabra de Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados, nos bauticemos, confesemos su nombre y nos bauticemos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y de ahí para allá empezamos a vivir una nueva vida santa y agradable a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, qué bueno que este paso, todo esto conduce a una simple y se encierra en una sola palabra y es obediencia, obediencia. Porque nosotros, si obedecemos al Evangelio de Jesucristo, créame que Dios se va a glorificar de una forma muy especial con cada uno de ustedes. Y para ir cerrando, dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice la siguiente de la manera, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces, compañero policía, compañero soldado, compañero, señores fiscales, señor jueces, ustedes han escuchado la palabra de Dios, no sé cuántas veces han escuchado la palabra de Dios, pero estoy seguro de que Dios ha tratado con ustedes de una forma muy especial, ha venido ese proceso y Dios no se queda escaso en su palabra y créame que Dios hará una morada grande en ustedes, porque créame que esta palabra va a ser sembrada y dará su fruto a su tiempo. Es cuestión de que usted tome su decisión. He aquí el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Mientras estamos en esta carne, mientras estemos ahorita en este cuerpo, nosotros podemos tener todo el tiempo de buscar de Dios, de buscar siempre el favor de Dios, no cuando estemos en las condiciones difíciles, no cuando estemos aquí al cuello, que estemos de pronto los problemas, de pronto las dificultades o de pronto una enfermedad quizás terminal, que de pronto ahí sí nos hace buscar de la presencia de Dios. Qué bueno que nosotros busquemos de la presencia de Dios en tiempo y fuera de tiempo, cuando estemos contentos, cuando estemos tristes, cuando estemos quizás de pronto enfermos, también démosle la gracia a Dios, démosle la gloria a Dios y qué bueno que nosotros podamos servirle a Dios con todo el Señor, saber de que Dios es fiel a su palabra. Y créanme que los más beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Recuerde de que nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, nosotros no nos queramos tan indispensables en ningún lugar. Simple y sencillamente aceptemos el plan de salvación. No somos eternos en esta tierra. En cualquier momento nos llega la muerte, porque cristiano o no cristiano nos llega la muerte. Pero lo más importante, que cuando si nos llega la muerte, entonces vamos a tener nosotros una esperanza viva en que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser nosotros transformados y llevados al cielo cuando venga la presencia del Señor, cuando venga y se suene esa trompeta, para que venga aquí por su pueblo, por los redimidos, por los que le creímos al Evangelio y a su palabra. Que Dios los bendiga en esta noche. Yo quiero hacer una oración muy especial por aquellos jueces que están escuchando en esta noche la palabra del Señor que escucharon, también a los compañeros que tuvieron a bien conectarse y de verdad que me alegra mucho que yo sé que Dios tiene un propósito grande, grande y créame que vamos a trabajar y vamos a seguir orando para que el Señor nos siga guardando, nos siga ayudando y no solamente eso, sino también nos siga respaldando, que nos siga dando a nosotros, que nos sigan dando a nosotros vida y salud para nosotros poder
salir a testificar de este Dios tan grande y maravilloso, no solamente en nuestro entorno laboral, sino también con nuestra familia, absolutamente en todo, y no podemos callarnos. No podemos callarnos porque el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que quiero hacer una oración especial por este selecto grupo que nos escuchó y vamos a creer de que Dios va a seguir trayendo hombres y mujeres a sus pies para el reino de los cielos, porque para eso se predica la palabra de Dios, para ganar almas para el reino de Jesucristo. Vamos a orar. Maravilloso y eterno Padre Celestial, estamos delante de su presencia, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para Amén. siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando poderosamente en aquellos que escucharon tu mensaje, Señor, en esta noche. Que sea tu palabra, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, Señor Jesús, que tú eres el que convence, Señor Jesús, al mundo de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Obra poderosamente, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Guárdale, Señor, de una forma especial, Señor. Cúbrelo, Señor, con tu brazo fuerte, Señor Jesús. Guárdanos a cada uno de los que estamos nosotros todavía activos, Señor, acá en la fuerza pública, Señor, en la Policía Nacional, en el Ejército, Señor, los de la Fiscalía, Señor, los del IMPEC, Señor, los jueces, los magistrados, Señor, aquellos todos los que hacemos parte, Señor, de instituciones públicas, Señor, que seas tú guardándonos, Señor Jesús, y que seas tú también guardando a aquellos, Señor, que todavía están escuchando tu palabra, Señor, pero que todavía no han tomado una decisión, Señor, que seas tú, Señor, convenciéndolos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, porque la obra es tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate una vez más en esta noche. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga y feliz noche para todos. Amén, amén. Amén, mi hermano. Bueno, gracias a Dios por esta palabra que Dios. nos ha dado el hermano y que estemos nuevamente, si Dios lo permite, el miércoles nuevamente. Le agradecemos a todos los hermanos y amigos que estuvieron a bien de respaldando en esta devocional. Entonces es de gran bendición. Así que el próximo miércoles a las 8 de la noche estaremos nuevamente en esta cita, ya que es una cita especial donde tenemos un encuentro